Hola a todas y todos, bienvenidos de nuevo a Higienista 10. Dentro de la anatomía bucal, la encía, el cemento radicular, el ligamento periodontal y el hueso alveolar forman un conjunto estructural. Es el llamado periodonto. En esta ocasión hablaremos sobre las características que presenta un periodonto sano, también denominado aparato de inserción, o de forma más general podríamos referirnos a estos tejidos en su totalidad como los tejidos de sostén de los dientes. Al hablar sobre el periodonto debemos tener en cuenta que constituye una unidad, tanto a nivel biológico como funcional. A nivel biológico, porque ya desde la fase embrionaria el desarrollo de los tejidos periodontales sucede en su totalidad, al mismo tiempo que la formación y desarrollo de los dientes. Desde el punto de vista embrionario, los tejidos que forman el aparato de inserción se desarrollan a partir del folículo dental. Mientras que a nivel funcional, el periodonto actúa conjuntamente como una estructura que aporta protección y sujeción a los dientes. Veamos todo aquello que necesitamos saber sobre el periodonto. Comenzamos por su definición. Se denomina periodonto al conjunto de tejidos que conforman el órgano de protección y sostén de las piezas dentales. Por tanto, su función principal es la de mantener el diente unido al tejido óseo de los maxilares, al mismo tiempo que mantiene la integridad de la zona superficial de la mucosa masticatoria de la cavidad bucal. Los tejidos que componen el periodonto son la encía, el cemento radicular, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Según su función, el periodonto se clasifica en periodonto de protección y periodonto de inserción. Dentro del periodonto de protección se incluye la encía, mientras que el periodonto de inserción está constituido por el cemento radicular, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Pasamos a describir las características más destacables de cada una de estas estructuras. Comenzamos hablando de la encía. La encía se corresponde con la parte de la mucosa bucal masticatoria que recubre los rebordes alveolares y rodea el cuello de los dientes. Como hemos indicado hace un momento, la encía forma parte del denominado periodonto de protección. Esta función protectora la ejerce aislando la parte coronal expuesta del diente y protegiendo las estructuras de sostén del mismo. Visualmente, una encía sana presenta un color rosa pálido. Otra característica apreciable a simple vista es que en muchas zonas se observan unos pequeños puntitos abultados con aspecto de piel de naranja. Este punteado indica la existencia de fibras conectivas uniendo la encía al periósteo. Histológicamente, la encía está compuesta por una capa epitelial más externa y un tejido conjuntivo subyacente denominado lámina propia o corión. Se ha estudiado que debido a la presencia de cierto tipo de células, el epitelio gingival podría actuar no solo como una barrera física, sino también como una estructura de carácter inmunológico. Cuando estudiamos la encía debemos reconocer las distintas partes que la componen, ya sea cuando la observamos externamente o bien cuando la analizamos internamente. Empecemos con la descripción de las regiones externas de la encía. En la encía podemos distinguir dos regiones, la encía libre o marginal y la encía adherida, fija o insertada. Os doy más de una denominación porque en los manuales y artículos pueden aparecer indistintamente. A partir de aquí utilizaremos los términos encía libre, destacada con la línea verde, y encía adherida, destacada con una línea azul. Se hace esta distinción según la firmeza de su fijación. Describamos primero la encía libre. Es la zona de la mucosa que no está unida al hueso alveolar subyacente. Esta encía libre se extiende desde el borde gingival libre hasta el surco marginal. Se localiza en las caras vestibular y palatina lingual de los dientes y también incluye la encía interdental o papilas interdentales. El margen libre gingival es redondeado, formando una pequeña invaginación o surco entre el diente y la encía. Y el epitelio de la encía libre puede ser de dos tipos, queratinizado o paraqueratinizado. En cuanto a la encía adherida, esta se encuentra unida al periósteo del hueso alveolar y se corresponde con la continuación en dirección apical de la encía libre.
Podemos decir que se extiende desde el surco gingival libre hasta la unión o línea mucogingival. El epitelio de esta región es de tipo estratificado plano queratinizado. Otro aspecto anatómico destacable es que en la zona de conexión entre la encía libre y la encía adherida se observan haces gruesos de fibras colágenas que se entremezclan con los que vienen del periostio y del ligamento periodontal. Como acabo de decir, todos ellos se entremezclan y se disponen circularmente en una especie de anillo. A esta estructura se le denomina ligamento gingival o supracrestal. Pero, como hemos comentado hace un momento, también es imprescindible situar aquellas partes de la encía que no se ven a simple vista cuando examinamos al paciente. Para ello utilizaremos un corte longitudinal. En la zona superior derecha observamos cómo el epitelio libre asciende y se redondea formando lo que dijimos antes, una invaginación, dando lugar al surco gingival, que es el espacio entre el diente y la encía. Observamos también el epitelio del surco, que no está adherido al diente. Lo tenéis indicado con la línea azul. El epitelio del surco se continúa con el epitelio de unión. En la imagen lo he destacado con la línea roja. El epitelio de unión se encuentra firmemente adherido a la superficie dental por medio de hemidesmosomas. La principal función de este epitelio de unión es dar continuidad al revestimiento epiteliar que va desde la cavidad oral hasta la superficie del diente. Con ello se evita que la flora bacteriana colonice la superficie subgingival del diente. Una vez descritas las características del tejido gingival como parte del periodonto de protección, pasamos a analizar el periodonto de inserción, compuesto por el cemento radicular, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. La función de estas tres estructuras es la de fijar y servir de sostén a las piezas dentales. Veamos las características de los tres tejidos que componen el periodonto de inserción. Hablaremos en primer lugar sobre el cemento radicular. Recordemos que forma parte del denominado periodonto de inserción. Recubre la dentina en la zona radicular y tiene como función principal anclar las fibras del ligamento periodontal a la raíz del diente. El cemento radicular presenta las siguientes características. Es un tejido conectivo mineralizado, compuesto por cementoblastos, cementocitos y una matriz extracelular calcificada. El cemento no está vascularizado y tampoco presenta inervación propia, y aunque es un tejido mineralizado, conserva la vitalidad. Además, va aumentando de espesor a lo largo de la vida gracias a la posición de nuevas capas. La mineralización de dichas capas se produce por el depósito de cristales de hidroxiapatita. En la imagen destaco la letra E dentro de una circunferencia rosa situada en una zona de color marrón claro. Esa zona es el esmalte dental. La circunferencia azul señala la dentina, mientras que la circunferencia y la flecha roja señalan la situación del cemento radicular. A nivel estructural, el cemento radicular guarda ciertas similitudes con el tejido óseo en lo que se refiere a dureza y composición química, aunque el cemento es más resistente que el hueso a la resorción. Esta circunstancia es importante desde el punto de vista clínico, ya que esta resistencia evita que durante la aplicación de los tratamientos ortodóncicos se pierda la raíz dental. A nivel histológico se pueden distinguir varios tipos de cemento radicular. El cemento acelular afibrilar, localizado en el margen del esmalte cervical. El cemento acelular con fibras extrínsecas, que se localiza en las porciones coronal y media de la raíz, encontrándose directamente depositado sobre la dentina. En esta zona en concreto se insertan los haces de fibras de Sharpey. Cuando hablemos sobre el ligamento periodontal veremos qué son estas fibras. También se observa cemento celular con fibras intrínsecas. Y por último indicaremos la presencia de un cemento celular con fibras mixtas situado en el tercio apical de las raíces y en las furcaciones. Debido a su composición, características estructurales y ubicación, el cemento desempeña numerosas funciones. Entre ellas destacamos las siguientes.
Cubre y protege toda la raíz del diente, desde el cuello del propio diente hasta el ápice radicular, además de proporcionar una superficie de anclaje a la raíz del diente para las fibras del ligamento periodontal. También contribuye en el proceso de reparación cuando la superficie radicular se encuentra dañada, debido a su capacidad de añadir de forma continua nuevas capas de tejido. Hasta aquí lo principal que debemos saber sobre el cemento radicular. Continuamos con otro de los tejidos que componen el periodonto de inserción. Hablaremos a continuación sobre el ligamento periodontal. El ligamento periodontal se ubica en el espacio comprendido entre el hueso alveolar y la raíz del diente. Está formado por haces de fibras de colágeno que se insertan de un lado en la placa cribosa del hueso alveolar y de otro en el cemento radicular. En la imagen destaco con una flecha verde la zona en la que se observan varias agrupaciones de líneas alrededor de toda la raíz del diente. Estas líneas constituyen los haces de fibras del ligamento periodontal. A nivel histológico y estructural, es un tejido conectivo denso que posee vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Está formado por distintos tipos de células, fibras y sustancia fundamental. El ligamento periodontal permite conectar el diente al hueso mediante haces de fibras de colágeno. Y estas fibras se pueden clasificar según distintos criterios. La clasificación que nos interesa es aquella que determina el tipo de fibras del ligamento periodontal según la orientación espacial que toman dichas fibras. Según esta clasificación, las fibras principales del ligamento periodontal son aquellas que presentan una dirección definida y se organizan en grupos distintos según la orientación espacial que toman. Según su disposición, la denominación de cada uno de estos grupos es fibras de la cresta alveolar, fibras horizontales, fibras oblicuas, fibras apicales y fibras interradiculares. En la imagen vemos que los haces de fibras no están posicionados con la misma orientación, sino que unos están en posición más horizontal, otros más oblicua e incluso en la zona del ápice de la raíz están casi verticales. Esta distinta disposición espacial de los haces de fibras del ligamento periodontal proporciona, de un lado, el mantenimiento del diente en su posición dentro del alvéolo y de otro, actúa como un sistema de amortiguación frente a los contactos oclusales, aunque vengan de diferentes orientaciones. En la siguiente imagen podemos observar que el crecimiento de las fibras del ligamento periodontal se inicia al mismo tiempo desde el cemento radicular y desde el hueso alveolar. Van creciendo hacia el centro del espacio periodontal hasta entrar en contacto y fusionarse. En los extremos de estos haces de fibras se sitúan las fibras de Sharpey, que son las ramas terminales del ligamento periodontal que acaban incluidas tanto en el cemento radicular como en el hueso alveolar. En cuanto a las funciones principales del ligamento periodontal son mantener al diente dentro de su alvéolo, permiten que la pieza dental tenga cierta movilidad fisiológica. Esta circunstancia ayuda al diente a resistir las fuerzas que se producen durante la masticación. Y no solo durante la masticación, sino también con otros contactos dentarios, ya que el ligamento periodontal ayuda a distribuir la fuerza hacia el hueso alveolar. Por tanto, actúa como amortiguador durante la oclusión dental. Asimismo, el ligamento periodontal actúa como receptor sensorial propioceptivo. Esta es una función totalmente necesaria para controlar la posición de la mandíbula y lograr una correcta oclusión. También es importante destacar el papel del ligamento periodontal durante el tratamiento ortodóntico, ya que es capaz de adaptarse a los movimientos dentarios que suceden durante el proceso. Hasta aquí lo más destacado sobre el ligamento periodontal. Pasamos ahora a describir de forma muy breve la estructura del hueso alveolar. El hueso alveolar o procesos alveolares, como se debería denominar de forma más precisa, son las porciones de los huesos maxilares que rodean y contienen los alvéolos dentarios. Como aclaración útil, se denominan alvéolos dentarios a las cavidades cónicas, es decir, los huecos que alojan las raíces de los dientes. Estructuralmente, en el hueso alveolar se distinguen dos zonas, el hueso cortical y el hueso esponjoso. El hueso cortical
es el que se encuentra revistiendo las paredes de los alveolos. Es aquí donde se observa la llamada lámina cribiforme. Dicha lámina cribiforme contiene una serie de aperturas a través de las cuales pasan fibras procedentes del ligamento periodontal. Concretamente, los extremos de los haces de fibras colágenas periodontales denominadas fibras de Serpey, que ya hemos mencionado antes en el apartado del ligamento periodontal y que son las que se insertan en el hueso alveolar. Mientras que el hueso esponjoso es el que ocupa el espacio entre los alveolos y las paredes del hueso compacto. En esta imagen creo que se aprecia bastante bien las dos zonas de las que acabo de hablar. Lo primero decir que la línea roja divide el hueso en dos porciones. La porción superior se corresponde con el hueso alveolar y la porción inferior se corresponde con la parte basal del hueso mandibular. Luego, dentro de la región que hemos indicado como hueso alveolar, aparece la denominación esponjosa para referirse a la zona correspondiente con el hueso esponjoso. Lo destaco con una flecha verde. Y finalmente, lo que aparece denominado como cortical interna y externa se corresponde con el hueso cortical y aparece señalado con las flechas amarillas. Las corticales internas del hueso alveolar conforman las paredes del alveolo, mientras que las corticales externas son las que se sitúan hacia las regiones vestibular y palatina lingual. Hay una serie de elementos que caracterizan al hueso alveolar que es interesante mencionar. Uno de estos hechos destacables es que presenta una gran cantidad de pequeñas perforaciones por donde pasan vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Otra circunstancia importante a mencionar es que en el hueso alveolar se observa una actividad continua de los osteoblastos y osteoclastos, es decir, de las células que crean y degradan hueso respectivamente. Esto permite la remodelación continua de este tejido, lo que ayuda a la reparación de los posibles microtraumatismos que puedan ocurrir durante la oclusión. Por último, nos quedan detallar sus funciones. Aparte de servir de alojamiento de las raíces dentarias y de proporcionar anclaje a las fibras del ligamento periodontal, ciertamente la función principal del hueso alveolar es la de distribuir y absorber las fuerzas que se generan durante la masticación y otros contactos dentarios. Con lo que hemos visto deberíamos tener una visión general, aunque bastante completa, de lo que es el periodonto, sus componentes y sus funciones dentro de la cavidad oral. Te recuerdo que tienes muchas más publicaciones que pueden servirte de ayuda. Te agradecería que me apoyases con tu suscripción al canal, dando un like al vídeo y compartiendo mis publicaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. No me faltes.